Recibir a Jesucristo es lo más importante para el ser humano. Bautizarme no es porque realmente me dice mi líder o mi pastor. Bautizarme es una convicción profunda, muy personal. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, Jesucristo te hace completamente libre. Que el bautizarse es una señal de obediencia a Dios. Y no puedes experimentar lo nuevo de Dios si no entras en el nivel de obediencia. Y yo quiero hoy hablar del bautismo desde muchas perspectivas, principalmente de Jesús. También voy a hablar un poquito de otros personajes bíblicos, pero quiero que en este momento usted tenga convicción y conciencia que bautizarme no es porque realmente me dijo mi papá o mi mamá. Bautizarme no es porque realmente me dice mi líder o mi pastor. Bautizarme es una convicción profunda, muy personal. Dentro del mundo espiritual, Dios no tiene nietos, no tiene inclusive otro tipo de parentesco. Dios tiene solo hijos. ¿Está conmigo? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que someterme a Dios en obediencia al Señor. Y los hijos de Dios tienen que ser obedientes en este proceso de disciplina. Yo quiero en esta mañana desafiar a que cada una de las personas que se van bautizando podamos avanzar en el crecimiento de ser discípulos, bautizados y discípulos de Cristo. Y de esto se trata. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28. Y Mateo capítulo 28 nos lleva a esta dimensión espiritual y una vez más que podamos entender que es un mandato de Dios. Diga conmigo, mandato de Dios. Mandato de Dios. Sí. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y los habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Y comienza esta parte, inclusive en algunas Biblias están con letra roja, porque son palabras textuales de Jesús directamente. Y Él dice toda potestad. Diga conmigo potestad. Diga conmigo autoridad, poder y reino. Toda potestad, autoridad, poder y reino me es dado, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Y participar del reino de los cielos, participar de la autoridad divina, participar de Jesucristo, es entender que tenemos que ser obedientes. Entonces, de esto vamos a predicar este día, de este tiempo de caminar en esa dimensión de ser discípulos de Jesús, bautizándonos también. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, ¿de quién más? Del Hijo, ¿y qué más? Y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando yo llego a la iglesia y conozco a Jesucristo, ese momento yo pasé de las tinieblas a la luz admirable. Cuando yo llego a un lugar y me predican de Jesús, y yo acepté con una convicción profunda, más a todo el que cree, que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese día yo nací en el reino espiritual. El día que yo recibí, no sé en qué área, en qué lugar, hay gente que ha estado en la cárcel y ha nacido de nuevo. Hay gente que ha estado en un hospital y ha nacido de nuevo. Hay gente que en la calle ha recibido el mensaje, la predicación, ha hecho la confesión, la oración de fe y ha nacido de nuevo. Entonces, recibir a Jesucristo es lo más importante para el ser humano. Y cuando yo recibo a Jesucristo, cuando yo tengo a Jesucristo, cuando yo estoy en Jesucristo, la Biblia nos habla de que somos nuevos, nuevas criaturas. Amén. Y bautizarme, ir a las aguas, es una evidencia, diga conmigo evidencia, de algo nuevo de parte de Dios. Es decir, cuando yo voy ahora a bautizarme, yo voy a evidenciar, yo voy a dar testimonio público de lo que ya Dios ha hecho en mi vida o sigue haciendo en mi vida, que yo le pertenezco a Cristo, que yo soy un hijo de Dios y entonces yo tengo ahora
esta bendición de testificar, de decir a la gente que cuando yo me sumerja en las aguas, la palabra bautizo es de bautista y viene la palabra sumergirse. Cuando yo me sumerjo en las aguas, entonces me identifico con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Cuando yo me bautizo, comienzo inclusive a decir, Señor, aquí evidencio que soy un hijo de Dios. En estas aguas, en esta bendición, estoy diciéndole, Señor, te estoy dando frutos de mi obediencia y provocando algo en mi vida que viene lo nuevo de parte de Dios. Qué tremendo es entender la palabra y que la palabra se transforma en una revelación y que la revelación en mi vida me lleve a ese tiempo de obediencia. Entonces, una vez más, yo voy a experimentar algo nuevo de parte de Dios. El bautizo comenzará a ser una nueva etapa en mi vida, porque yo comienzo a identificarme completamente ante todos mis hermanos de la comunidad, la gente que me mira, de que yo soy un seguidor ¿de quién? De Cristo. Que yo ahora doy testimonio público de mi nuevo nacimiento. No hay gente perfecta. No es que en el bautizo se me van, como dicen algunos, los chamucos. No, hermano. Los chamucos se le van a ir cuando Cristo le haga completamente libre. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, Jesucristo te hace completamente libre, y Jesucristo te hace una nueva criatura, y Jesucristo te lleva a una dimensión nueva en lo espiritual. Usted va a la universidad, estudia el primer año, estudia el segundo año, el tercero y el cuarto año, es un conocedor de lo que estudió, y cuando llega a la graduación, entonces usted le dan tal vez el birrete y le ponen su diploma y todos están con las fotos ahí, ¿no es cierto? Yo he visto algunas fotos de ustedes. Usted se está graduando en una etapa de su vida y ahora tiene que desarrollar su profesión. Cuando usted llega al bautizo es testificar ante la gente, decir, esta es mi etapa nueva. Ahora yo voy a poner en práctica todos los días de mi vivencia y de mi comunión con Cristo. De aquí en adelante yo voy a dar frutos. Diga conmigo frutos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. La palabra del Señor nos lleva a que podamos declarar esta palabra de bendición, donde que somos nuevos, de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígale a su hermano, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas. Todas son hechas. Diga conmigo, en Cristo Jesús. La palabra nos afirma, nos anima, nos desafía y nos da la convicción tremenda que si alguno está en Cristo, viene lo nuevo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y usted me dice, pero ¿qué hago con mis pensamientos? ¿Qué hago con mi pasado? ¿Qué hago con la carga que tengo sobre mi espalda? ¿Qué hago con las maldiciones que han venido y las consecuencias del pecado que cometí en el tiempo pasado? Déjeme decirle que a pesar de que usted tenga recuerdo, memoria o haya consecuencias, hay una promesa, una palabra. Usted tiene ahora a Cristo, y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor en este día. En medio de las cosas viejas, en medio de las tentaciones, en medio del mundo, el que nos aflige, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En medio de todas las circunstancias que en este mundo nos ofrece, Dios sigue haciendo cosas nuevas. La obra no está en tus fuerzas, la victoria está en Jesús. Ayer estuvimos en la entrega de las Biblias y el mensaje decía que el mensaje más poderoso es el mensaje de la cruz. Amén. Y cuando nos recordamos la obra de Jesucristo, Jesucristo nos lleva a esa dimensión espiritual.
Vamos a experimentar lo nuevo de Dios, las cosas maravillosas. Y Dios comienza a obrar. ¿Sabes? Viniste con amargura, con resentimiento, con problemas en tu soledad. Tienes problemas de carácter, tienes problemas de pensamientos, tienes adicciones, tienes circunstancias que te deprimen, que te llevan a la ansiedad, que te llevan a la desesperación, y seguís ahí insistiendo en buscar una solución. Pues déjame decirte que llegaste al mejor lugar y a escuchar el mejor mensaje, el evangelio que no pasará nunca de moda, el evangelio que es poder de Dios para salvación, pero que transforma nuestra vida y que comienza con el nacimiento espiritual. El Dios Padre, el Dios Creador, el Adonai, Él es siempre el que sigue construyendo en nosotros algo nuevo. No solo creó, sino que sigue creando. No solo un momento, sino siempre. Dile a tu hermano, siempre. Les pregunto, ¿cuándo salen las misericordias? Cada mañana. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día, y que grande es su fidelidad. Este día, ¿cuántos han recibido la fidelidad de Dios? Amén. La misericordia de Dios. Amén. Yo les veo más guapísimos y guapísimas. Diga, es la misericordia de Dios. Algunos dicen, ay, es que así soy. No, la misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios para tu familia. Amén. Hay misericordia de Dios para tus generaciones. Amén. Hay misericordia de Dios para tu futuro. Hay misericordia de Dios para los que están trabajando, emprendiendo y creyendo que viene algo nuevo de parte de Dios. Hay misericordia de Dios para tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Amén. Hay misericordia de Dios. Hay algo nuevo de parte de Dios. Y pastor, ¿por qué usted topa el tema de algo nuevo cuando comenzamos a hablar del bautizo? ¿Por qué topa el tema de que somos inclusive nuevas criaturas? Porque van juntas de la mano y entendemos que el bautizo es parte de ese tiempo nuevo con Dios. Amén. Dios agarra toda tu vida en un combo completo. Tu vida, tu pasado, todo lo que tú eras. Y Él comienza a hacer algo nuevo. Él es el maestro. Él es el alfarero, el que nos sigue formando y perfeccionando. Él es Dios. El que comenzó la obra, Él es fiel en completarla. ¿Es importante el bautizo? Claro que sí. ¿Es importante la evidencia pública? Claro que sí. ¿Es importante experimentar los tiempos como Dios sigue obrando en mi vida y no me deja? Claro que sí. Quiero preguntarles, ¿cuántos han sentido que Dios inquieta su corazón? Amén. ¿Cuántos han sentido que Dios sigue diciendo, anda a la iglesia? Amén. Que Dios les dice, voy a bendecirte. Amén. Que Dios está diciendo, te voy a transformar. Amén. Alguien que haya experimentado un toque de Dios, un milagro de Dios. Amén. Alguien que Dios ha hecho una sanidad. Amén. Déjeme decirle que ese es el tiempo nuevo de parte de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13. Y comienzo a ver la vida de Jesús como un testimonio de que Jesús nos da ese ejemplo a seguir. Versículo 13, Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda palabra, toda profecía. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos. Diga conmigo, los cielos abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo. Vemos aquí el ejemplo de Jesucristo. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. 30 años en los cuales hasta esa fecha era una vida muy común
en anonimato, no había experimentado mayor ministerio y llega el momento de algo nuevo en su vida. Quiero que entendamos esto. Juan el Bautista es el que comenzó a bautizar. Y el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene de metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de posición, un volver al camino. Es decir, cuando yo me arrepiento de mis pecados y delitos, entonces yo comienzo a dar un fruto diferente, vuelvo al camino de Dios. Pero Jesús no tenía de qué arrepentirse. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero del Señor, el Cordero de Dios, el Santo, el Inmaculado, el Dios vivo, el Verbo. Él no tenía pecado alguno, pero Él viene y se bautiza. ¿Por qué tiene que bautizarse? Porque tiene que darnos ejemplo en todo. Y Él lo hace como un testimonio de aquí, así tiene que ser. Y más adelante nos da una gran enseñanza sobre lo que es la muerte y sobre lo que es la resurrección. Quiero que entendamos estos dos puntos fundamentales. Cuando Jesús se bautiza, Él se sumerge en las aguas. Ya le dije que bautizo viene de Batista, sumergirse. Cuando Él se sumerge en el río Jordán, y ahí está Juan el Bautista que le sumerge, entonces ahí dice claramente que se identifica en este proceso que así será la muerte. ¿La muerte a qué? La muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte a las cosas que le estaban inclusive para el mundo entero dando testimonio, dando que la muerte no tendrá más lugar en la vida del creyente. Alguien diga amén. Amén. Y cuando sale de las aguas, da testimonio de la resurrección. Y nosotros cuando nos bautizamos entramos en el mismo nivel. Vamos a morir en las aguas, vamos a morir al yo y al pecado y damos testimonio público de que resucitamos en Jesucristo, lo nuevo de Dios, lo grandioso de Dios, y vamos a ser discípulos de Jesús, venga lo que venga. Vuelvo al ejemplo de Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús? ¿Qué pasó antes de los 30? El único episodio que aparece es cuando se perdió a los 12 años y estuvo hablando con los maestros de la ley, pero no había un ministerio público, simplemente fue una experiencia. El nacimiento, que fue glorioso, claro que sí, pero no había un ministerio establecido y no se había cumplido todavía el propósito. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Amén. ¿Cuántos ya se han bautizado? Amén. Y todavía tienen que cumplir el propósito. Amén. Diga, algo no cuadra. ¿Verdad? Es que yo necesito entender que Dios está trabajando en mí para formar mi vida y cumplir el propósito. Ahora, cuando yo entro a la dimensión espiritual de caminar en Jesucristo y me bautizo, me identifico con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Jesucristo a los 30 años comienza una nueva etapa en su vida, una etapa de gloria. Y entonces la palabra dice claramente aquí, el versículo 16, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Diga conmigo, subió del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos. Ahora, ¿cuándo se abrieron los cielos? Cuando salgo del agua, cuando me bauticé. Cuando los cielos se abren, los cielos es un sinónimo de que Dios comienza a derramar bendiciones sobre su vida, un respaldo divino. A donde Jesús vaya, ahí estará el Padre, el Espíritu Santo, ahí estará Dios mismo obrando. Él no estará solo, los cielos abiertos. Después de la bendición en la obediencia del bautizo, se abren los cielos. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran? Amén. Entonces quiero que entienda esto. Diga conmigo, la obediencia trae bendición. ¿Quiere que los cielos se abran? Amén. Tiene que obedecer. Amén. Jesús lo hizo y nos da ejemplo en todo. Entonces, los cielos abiertos es una señal de bendiciones, garantía y poder de Dios en la vida del creyente. Y Jesús nos da ejemplo en eso. Y dice aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué pasó ahí? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? Como paloma que venía
sobre él. El bautizo provoca algo nuevo en mi vida. Mi obediencia me lleva a lo nuevo de parte de Dios. El bautismo es una acción que provoca lo nuevo de parte de Dios. 30 años de anonimato, 30 años y se despierta un nuevo tiempo y el bautizo comienza a ser algo glorioso como una evidencia de un tiempo nuevo en la vida de Jesús. Y desciende el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. En forma de paloma. Se describe a la paloma que tiene 9 alas, 9 plumas en cada ala. Y dice que 9 plumas que componen las alas de la paloma representan los dones del Espíritu Santo. Los dones se activan cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona. ¿Y cuando desciende el Espíritu Santo? Cuando yo obedezco al Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo obedezco a la palabra, cuando yo obedezco a Dios. Entonces mi obediencia hace una activación de dones espirituales. Mi obediencia hace una activación en todo lo que Dios tiene en mí. Diga conmigo, 9 dones del Espíritu. Diga conmigo. Y rápidamente voy a topar 9 dones, así por tiempo no lo voy a hacer detallado, pero quiero decirle los 9 dones que la Biblia menciona del Espíritu. Espíritu de sabiduría, que Dios quiere derramar sobre tu vida cuando tú te comprometes y obedeces a Jesús, cuando caminas en ese nivel espiritual, entonces Dios te va a dar sabiduría, no sabiduría humana, sino sabiduría divina. Alguien diga amén. Comienzas a entender la palabra de Dios, comienzas a entender los designios, la revelación, y comienzas a aplicar. Esta palabra es para mí, esta palabra no la voy a soltar. Dios dice que me va a bendecir en todo, Dios me va a sanar, Dios me va a multiplicar, Dios me va a levantar en ese tiempo, y te tomas de esa palabra porque vino sabiduría mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Ya conmigo, conocimiento. Entonces viene el don de sabiduría, el don de conocimiento, y el conocimiento es la revelación de la palabra de Dios. Entonces se te abre el entendimiento. Para muchos no entienden, para muchos no saben, para muchos inclusive pueden ignorar, pero se te abrieron los ojos espiritualmente hablando y entiendes ahora el texto y el contexto bíblico y sabes que Dios te está hablando y comienzas a tener más hambre de la palabra. Esa es la palabra de conocimiento, de revelación, ese don en ti. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Tercer don, el don que viene mediante la fe. Diga conmigo, la fe. La fe es que tú, que eres una persona natural en el sentido físico y humano, comienzas a experimentar lo sobrenatural y se activa en Dios de una manera que tú ni te imaginabas. Es un don maravilloso. Diga conmigo, la fe. Cuarto punto, la sanidad. Otro don de la manifestación del Espíritu es la sanidad. Entonces tú no sabías antes ni orar y ahora Dios te está ungiendo para orar y te dice Dios, pon manos sobre el enfermo, y cuando pones manos sobre el enfermo no eres tú, es el don que se activa en ti mediante el poder del Espíritu, y se activó el don de sanidad y entonces el enfermo es sanado. Muchos son sanados en lo físico y otros son sanados en lo emocional. Unos vienen con dolores físicos. Y yo he visto cómo Dios sana, inclusive gente con cáncer, gente con dolores, con problemas así visiblemente. Pero también he visto operaciones en la parte emocional, operaciones en la parte espiritual, cómo Dios les saca de las depresiones, de la angustia, aquella gente que no podía ni dormir, aquella gente que no podía ni descansar y ahora está alabando a Dios. Dígale a su hermano, tú eras uno de ellos. Dígale así a su hermano, y Dios ha hecho una sanidad. Denle un aplauso al Señor, porque el que lo ha hecho es el poder del Espíritu. El versículo que estoy hablando directamente del bautizo de Jesús es que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Y otro de los dones del Espíritu son los milagros. Diga conmigo, milagros.
El don de milagros es la habilidad de Dios, de cómo hace de las cosas naturales a cosas extraordinarias. Y Dios lleva a lo sobrenatural. Es la intervención divina. El milagro viene, el Espíritu Santo te lleva a una dimensión de... ¿Alguien cree aquí en los milagros? Amén. ¿Alguien cree aquí en los milagros? Amén. ¿Alguien tiene fe y cree en los milagros? Amén. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y quiero que entienda que cada uno de estos son evidencias de cómo le acompañó el Espíritu Santo. Y todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, guiado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sexto, profecía. Diga conmigo, profecía. Profecía es hablar en beneficio de una persona o de la iglesia con una palabra de revelación. Y Dios dijo y Dios habló. Una profecía es que de esos huesos secos, que de tu vida que está seca, que de tus cosas que están secas, de lo que no produce, hoy viene un tiempo de bendición. Es una palabra de revelación en el don de profecía. Séptimo, discernimiento de espíritus. Distinguir entre el Espíritu de Dios y otros espíritus. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te puede bautizar y te puede ungir en esa dimensión. Te puede dar el discernimiento de espíritus. Uno puede discernir qué espíritu tiene esa persona. Esa persona dice, es livianito, bonito, está lindo, qué bonito es llevarse con él. Y sabe que no es que bonito, suavecito, es livianito, no. Es que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Pero cuando vas con otros y que tiene ese es del diablo, dice, ese está terrible, ese de ahí, ese está enchamucado porque son los ojos y los ojos ya le miraba y torcía los ojos. ¿Aló? Amén. ¿Quién te da ese discernimiento? Diga conmigo, el Espíritu Santo. 8. La Biblia describe que es el don de lenguas. Este don de manifestación de lenguas. Las lenguas es parte también de una evidencia del Espíritu en nosotros. Y es hablar en otros idiomas como testimonio de que el Espíritu está en nosotros. ¿Quién conoce el Espíritu del hombre sino el Espíritu de Dios? Y dice que en las lenguas simplemente es algo entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Hablar para que Dios en el Espíritu nos pueda llevar a esa dimensión y comunión. Diga conmigo, comunión. Y 9 dice interpretación de lenguas. Es entender lo que están hablando la gente en lenguas. Donde que se habla lenguas tiene que haber también interpretación en lenguas. Y aplicar para que sea edificada la gente o la iglesia o la congregación. ¿Está conmigo? Amén. Entonces hablé de 9 porque 9 son las plumas que tiene la paloma y 9 son los dones que son del Espíritu Santo. Y cuando hablo sobre eso es que Jesucristo recibió al Espíritu Santo o descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, tal como la palabra dice, como paloma, y venía sobre él. Los cielos abiertos, viene el Espíritu Santo y de pronto el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, en quien tengo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra dice que es el único evento donde que hay una manifestación directa del Dios Trino. Ahí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, como evidencia, un solo Dios en tres personas. No creemos en el politeísmo o varios dioses. Creemos en un solo Dios, como dice la palabra. Pero como dice, en la manifestación de tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Mateo capítulo 28 dice, por tanto id y hacer discípulos, bautizándolos. ¿En quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces aquí es la evidencia del Dios Trino. El Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Hijo caminando en la obediencia, el bautizo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieren bautizarse? ¿Quieren dar el paso de obediencia? Recibir el bautismo. Entonces tenemos que ser imitadores de Jesús. Sumergirnos en las aguas y cuando salimos de las aguas, entonces entender que Dios nos va a hacer algo, nos va a dar algo y estará obrando en esto nuevo que es para mi vida. El Espíritu Santo nos activará en los dones. El Espíritu Santo nos dará revelación. La voz del cielo vendrá a nosotros
Y si lo hizo con Jesús, también lo quiere hacer con nosotros. Amén. Dios mismo estará obrando en tu vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Algo nuevo viene de parte de Dios. Amén. Diga conmigo, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que el que recibió a Jesucristo es la nueva criatura, o es una nueva criatura. Y cuando yo recibí a Jesucristo, lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Cuando yo recibí a Jesucristo, Él es mi Kyrios. Él es mi amo y yo soy esclavo por amor. Amén. Cuando yo recibí a Jesucristo, Él es mi Salvador. Yo estaba condenado en delitos y pecados, mas ahora yo soy un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Vino el Mesías, vino Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y ahora Dios me ha hecho libre, Dios me ha hecho su hijo y Dios me ha hecho ahora una nueva criatura. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Jesucristo. Dios quiere darte algo nuevo. Quiere cambiar las mentiras que estaban en tu vida y llevarte a la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Y por eso mencioné un pasaje bíblico. Cuando conocemos la verdad, solo la verdad nos hace libres. Venimos con tantas mentiras, con tantas maldiciones, con tantos pensamientos que son mentiras diabólicas, y Dios quiere darte la verdad. Amén. Dios quiere prosperarte. Alguien diga amén. Amén. Que haya un rompimiento en tu vida. Lo que fue antes y lo que viene ahora. Ahora viene algo nuevo de parte de Dios. Amén. Dios te habla como ese tiempo de bautismo, que entras a un proceso también de ser discípulo. Diga conmigo, discípulo. Y el discípulo es entrar en la madurez de conocerle y comprometerme con Dios. Madurez en el que Dios me está llevando ahora, en que lo que recibí de gracia lo voy a dar. En el que ya no voy a estar pensando solo en mi yo, sino que voy a entregar mi vida a los demás. Madurez en el que yo tengo conciencia al Dios que conozco y al Dios que sirvo. Madurez en el que yo puedo decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero madurez para entender que hay algo nuevo de parte de Dios. Amén. Que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos capítulo 8, versículo 35. Hechos 8, 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El contexto bíblico es que está Felipe ahí y de pronto ve a un hombre eunuco de profesión. Eunuco es un hombre que cuidaba doncellas, vírgenes o princesas, que de alguna manera estaba separado. Él no era una persona, como decir, con ese deseo sexual, no podía, y era un eunuco. ¿Aló? Era castrado o de pronto nació en esa condición y era separado para ese trabajo. Pero este hombre tenía esa función, no podía reproducir sexualmente. Y él cuidaba a las doncellas o a las vírgenes. ¿Está conmigo? Y de pronto está leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: anda donde él y habla. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces el eunuco está leyendo el profeta Isaías, no entendía, y viene Felipe y le habla, y entonces él entiende ahora de Jesucristo, que Él es su Señor y su Salvador, y acepta en su corazón y es salvo en ese mismo instante. Y entonces dice la palabra que pasaron por un cierto camino y llegaron donde había agua. Ahí había agua. Y le dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Versículo 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? Le hago la pregunta teológica. ¿Cuánto tiempo fue cristiano el eunuco? Ese día recibió a Jesús. Ese día se arrepintió. Ese día creyó en Jesucristo y ese día se bautizó. ¡Aló! Códele a su hermano y diga, Dios está hablando otra vez. Porque hay mucha gente que aquí dice, pastor, todavía no estoy preparado para el bautizo. ¿Y qué tiempo estás en la iglesia? Ya 20 años. Algunos quieren llegar a ser casi ángeles, arcángeles de querubines. Ay, si en 20 años no llegó a ser un siervito, ¿cómo va a llegar a ser arcángel, querubín? No, pan. Quiero que entienda algo. Que el Señor está diciéndoles a cada uno de ustedes que el bautizarse es una señal de obediencia a Dios. Y no puedes experimentar lo nuevo de Dios si no entras en el nivel de obediencia. No puedes experimentar los dones del Espíritu Santo si no entras en el nivel de obediencia. No puedes escuchar la voz del Padre si no vas al nivel de obediencia. El bautismo es un testimonio público y una obediencia al mandato de Dios. Alguien diga amén. Amén. Y ese día el eunuco, ese día fue bautizado. Se le abrieron los ojos, entendió la palabra como una revelación y entonces esa palabra de revelación le llevó a una acción. Diga conmigo, la revelación me lleva a una acción. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje de ahora? Entonces esta palabra de revelación tiene que llevarte a una acción. Yo no pensaba bautizarme, pero ahora, pastor, yo sí voy a bautizarme. Yo sí voy a consagrarme. Yo sí voy a ser obediente. Yo sí quiero caminar como un discípulo, porque la palabra de revelación me lleva a tomar una decisión o una acción. La vida del eunuco cambió. Dice la palabra y el texto bíblico que él fue luego y predicó en muchos lugares, y ahí mucha gente se convirtió. Hay libros anexos de eso. La acción por revelación te lleva a una transformación. Diga conmigo, transformación. Transformación. ¿Quieres algo nuevo? Amén. Tienes que ser transformado por Dios. Amén. ¿Quieres algo nuevo? Amén. Escucha la palabra de revelación y Dios te llevará a una acción. Amén. ¿Será que este día Dios puede llevarte a un cambio? Amén. ¿Están dispuestos al cambio? Amén. ¿Están dispuestos a algo nuevo de Dios? Amén. ¿Será que tú puedes perdonar? Amén. ¿Será que tú puedes amar? Amén. ¿Será que tú puedes hoy confiar más en Dios? Amén. Que te va a sanar, que te va a liberar. Amén. Quiero que confíes en Dios. ¿Seguimos? Amén. ¿Me regalan unos minutos más? Diga conmigo, 3 cosas necesarias. Diga. 3 cosas necesarias. El bautismo me está llevando a una comunión más estrecha con Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y nos dice la palabra aquí el apóstol Pablo en este libro de Romanos, lo que implica y lo que nos lleva a nosotros. Punto número 1, unirnos a Jesús nos lleva a vencer. Por eso en una de las cartas dice ahí que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo soy más que vencedor. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Todos los que hemos sido ¿qué? En Cristo Jesús hemos sido bautizados. ¿En qué hemos sido bautizados? Entonces, pastor, ¿qué pasa cuando yo llego al bautizo? Me identifico con Jesucristo en su muerte. Yo llego en ese momento a decir, Señor, hoy mismo obra en mi vida. Hoy muero a mis delitos y pecados, a mi pasado, a las maldiciones. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo de antes. Yo quiero en este día dar testimonio de mi obediencia y de mi firmeza hacia ti. Amén. En Jesucristo tú llegas. Y en el momento que aceptaste al Señor, pues el Señor comienza a perdonarte y a transformarte. Y en las aguas estás diciendo que estás muriendo al pecado. En las aguas das testimonio público de la obra de Jesucristo. ¿Cuándo tengo que morir al pecado? Di conmigo, todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Porque mientras estamos todavía con este cuerpito finucci, ¿sí o no? Hay que seguir batallando. ¿Cuándo? Entonces tengo que dar testimonio de la muerte de pecado. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Diga conmigo, el unirme a Jesús me da victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al pecado. Jesucristo venció a las tentaciones, la obra del maligno. Entonces, cuando me sumerjo en las aguas, estoy dando testimonio, identificándome con Jesús en su muerte y diciendo los pecados ya no tienen poder sobre mí. Estoy diciendo al diablo, no tienes poder sobre mí. Estás diciendo a la tentación, no tienes poder sobre mí, porque yo me estoy identificando con Jesucristo en la muerte. Hoy muero al pecado. Y así como en el proceso de estar bajo las aguas, estoy diciendo que ya no tiene poder el pecado sobre mí. Dios está limpiándote y Dios está sanándote de todo pecado y de toda maldad. Alguien diga amén. Amén. Tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces, pastor, ¿Dios puede perdonar mis pecados? Claro que sí. ¿Cuántos sienten que Dios ha perdonado sus pecados? Diga conmigo, el pecado es tan grave que te separó de Dios. Diga, el pecado es tan grave que te condena. El pecado es tan grande que daña tu vida, tu familia, a los que amas, pero Dios perdona todo pecado. Dale un aplauso al Señor. Cuando me bautizo, entonces me identifico con Jesucristo, pero comienzo a caminar en esa dimensión de amor a Dios, pero también amor por mi vida. Dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, con todo tu ser. Pero también el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Cuando te amas a ti, entonces caminas también en el deseo de no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado daña tu cuerpo, tu mente, todo lo que está dentro y fuera de ti. Y Dios te dice que Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere liberarte, y conmigo liberarte. El poder de la cruz, el poder de Jesucristo, el poder de la obra del Señor es tan grande que te libera de todo pecado y de toda maldad. Así que Jesús te lleva a ser victorioso. Estar unido a Cristo te lleva a ser un hombre o una mujer de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Estar unido a Jesús te lleva a vencer lo que antes no podías vencer. ¿Sí me escuchó? Parece que no me escuchan, hermanos. Estar unido a Jesús. Tengo el poder de Dios. Toda potestad me es dada. Por tanto, vayan. El poder que está en mí, ahora les transfiero a ustedes. Vayan.
Si antes no podías vencer al pecado, ahora sí vas a poder vencer al pecado. Si antes no podías vencer al diablo, ahora sí vas a poder vencer al diablo. Si antes no podías vencer las maldiciones, pues ahora sí vas a poder vencer las maldiciones. Alguien diga amén, hermano. El libro de Romanos capítulo 8 dice que el que está en Cristo Jesús no tiene condenación. El que está en Cristo Jesús no tiene condenación. Tú estás en Jesucristo y tienes el poder, la potestad, la autoridad. Tienes la bendición para vencer todo pecado y toda maldad. Amén. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Unirte a Jesús es ser un vencedor. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Dios no quiere que seas esclavo. Dios quiere que seas libre. Ustedes no son hijos de la esclava. Ustedes son hijos de promesa, hijos de la libertad. Alguien diga amén. Dios quiere que tengas dominio. Dios quiere que tengas firmeza. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Entonces deja que el Espíritu de Dios siga obrando en tu vida. Y el Espíritu de Dios sobre ti te va a llevar a vencer lo que antes no podías. Dile a tu hermano, lo que antes no podías, el Espíritu Santo te lleva a ser vencedor. Amén. Segundo punto que quiero seguir en Romanos capítulo 6, versículo de 4 al 5, es que tu vida será diferente cuando vas con Jesucristo y también te bautizas. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo, ¿qué pasó? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué más? Así también nosotros andemos en qué? ¿Andemos en qué? En vida nueva. Siguiente versículo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué? En la de su resurrección. Aleluya. Y seguimos un poquito más. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Que no sirvamos más. Aleluya. Una vida diferente en Cristo Jesús. Amén. Una vida diferente cuando comienzo a identificarme con el Señor. Amén. Una vida diferente en Jesucristo. Amén. ¿Será que Cristo nos perdona? Amén. ¿Será que Cristo me da libertad? Amén. ¿Cristo me sana? Amén. ¿Me libera? Amén. ¿Me resucita? Amén. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. De conmigo. Con Jesús, todo. Sin Jesús, nada. Por eso cantamos, ¿cierto? Si te tengo a ti, mi amado. Si te tengo a ti, Jesús. Si te tengo a ti, Jesús. Si te tengo a ti, Jesús, voy a cambiar de genio, voy a cambiar de mis pensamientos de muerte, voy a cambiar de mis pensamientos de frustración, voy a cambiar de mi forma de ser, de mis tentaciones, los hábitos, pecados. Voy a dejarlo un día. Tendré victoria sobre todo lo que ha estado atacando a mi vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahí está la palabra, hermanos. Inspirémonos en la palabra. Por eso cuando vamos a Cristo, Él activa los dones del Espíritu Santo. Cuando vamos a Cristo, Él nos da los frutos del Espíritu Santo. Diga conmigo, frutos. No es lo mismo los dones que los frutos. A los que están nuevitos aquí, los dones es una cosa y los frutos son otra cosa. Amén. Entonces, los frutos. Cuando viene el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Los frutos. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. No lo voy a hacer yo, no lo puedo yo. Pero el Espíritu Santo sí. Amén. Yo tengo la confianza que el Espíritu Santo lo va a hacer en mi vida. Dios me va a dar las manifestaciones o los dones manifestacionales o motivacionales, los dones del Espíritu, pero también me va a dar los frutos del Espíritu. Y cuando yo soy lleno de ese poder, entonces las cosas van a cambiar. Amén. Cristiano no es venir a la iglesia. Cristiano no es que usted pertenezca a un ministerio. ¿Aló? ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? Diré, yo necesito, Yo necesito. yo quiero, Yo quiero. yo anhelo. Yo anhelo. Y quiero leer nuevamente Romanos 6:6. Es que somos libres en Cristo Jesús. Ya no esclavos, sino libres. Y dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow. Que no sirvamos más al pecado. Qué tremenda la palabra, hermanos. Y el pecado no tiene que enseñorearse en nosotros. Amén. Si le buscamos más a Cristo, estamos unidos a Cristo, viene el poder del Espíritu, el Espíritu Santo sobre nosotros. Ya no tengo que ser esclavo del pecado. Yo tengo que ser libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios te puede liberar? ¿Será que Dios te puede prosperar? ¿Será que Dios te puede sacar de la escasez? ¿De la pobreza? ¿Te puede sacar de una vida limitada? ¿Te puede sacar de una vida de pereza, de apatía, de ignorancia, de una vida de esclavitud? ¿Cuántos lo creen? Otra vez diga conmigo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Será que podemos salir de la esclavitud? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos han sentido que Dios les ha liberado? Pero yo he visto cómo Dios les ha prosperado. Pero no diga soy yo. Diga es Dios. ¿Cuántos saben que Dios le ha dado la vida, la salud, la prosperidad? Denle un aplauso al que Dios todo lo hace, todo lo provee, todo lo da. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron ¿qué? ¿Bajo dónde? Bajo la nube. ¿Y todos pasaron qué? ¿Y todos en Moisés fueron qué? Bautizados. ¿En la nube? Y en el mar. ¿En qué fueron bautizados? En la nube y en el mar. ¿En qué fueron bautizados? En la nube y en el mar. Wow, 430 años de esclavitud, 430 años pobres, 430 años que estaban ahí sufriendo, no había vacaciones, no tenían décimo, no tenían nada, eran esclavos. Y Dios los saca con mano poderosa de Egipto y les saca a una tierra prometida, y mientras tienen que salir, tienen que cruzar el Mar Rojo. Ahí está Moisés. Y de pronto se confrontan con las aguas y al frente van, y la palabra dice aquí en Corintios, el apóstol Pablo, que hubo un bautizo en la nube y en el mar. Pero recordemos el pasaje bíblico, y ahí está el pueblo de Israel cruzando las aguas, y de pronto cuando se abrieron todo comienza la bendición. Ahí están pasando las aguas, ahí están dejando la vieja vida, ahí están dejando la esclavitud, ahí están dejando la pobreza, y están llegando a un tiempo nuevo donde que será el pueblo más poderoso hasta el día de hoy, la niña de sus ojos, el pueblo de Israel, la gloria de Dios. Alguien que cree en esta palabra, hermanos. No sé en qué condición llegaste acá, pero tener un encuentro con Jesucristo, ser bautizado en la nube y en las aguas, en el mar, te puede llevar a una plenitud y a una vida de gloria en gloria, de poder en poder, una vida todopoderosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y recordamos una vez más, y ahí están saliendo, y ahí está el mar, y se confrontan entonces, y llega Faraón nuevamente con las carrozas, y pasa el pueblo de Israel, y cuando está queriendo pasar Faraón con todo ese ejército, bajan las aguas, y los sepultan. Faraón representa al diablo, al enemigo, al pecado, a la tentación, al que te esclavizaba, al que te tenía atado, al que te tenía encadenado. Ya no más ataduras, ya no más cadenas, ya no más Satanás en tu vida, ya no más pecado. Eso quedó sepultado, eso quedó enterrado. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando salen de las aguas, muere Faraón y su ejército. ¿Cuántos toman el mensaje? Amén. Y ellos entran a una nueva dimensión. Diga conmigo, nueva dimensión. Nueva dimensión. Y caminan por el desierto. Y entonces en el desierto, la gloria Shekinah, la nube de Dios, la columna de Dios. Jesús en las aguas. Y sale de las aguas y viene el Espíritu Santo. No había la nube si eran esclavos. No había el poder del Espíritu si no había obediencia. ¿Está conmigo? Amén. Y el apóstol Pablo dice, así fueron bautizados en la nube y en las aguas. En las aguas y en la nube. ¿Quieren experimentar el poder de Dios? Amén. ¿Quieren experimentar la gloria de Dios? Mira tu hermano, es en la obediencia. Es en la obediencia Que sales de la esclavitud. Todo aquel que sabe en qué condición está, tiene que abrir su corazón delante de Dios. Todo aquel que sabe que tiene cadenas que todavía está arrastrando, tiene que decirle, Señor, rompe toda cadena. ¿Tienes esclavitud de alcohol? ¿Tienes esclavitud de alguna adicción? ¿Tienes alguna esclavitud de enfermedad, de algún vicio, de cosas que ves, de cosas que haces? ¿Tienes tu esclavitud de pornografía, desórdenes de pensamiento, deudas, cosas? ¿Tienes tu esclavitud de una vida sin propósito? Sal de Egipto, sal de la esclavitud y camina a la obediencia. En esa obediencia experimentarás la nube de Dios. Hechos 9, 17 y 18 dice la palabra. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y para qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante ¿qué? Y levantándose, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo al instante? Pablo. ¿Quién es Pablo? Saulo de Tarso, ¿quién es? Saulo de Tarso es perseguidor de cristianos, estuvo ahí cuando murió Esteban y otros cristianos más, estuvo persiguiendo a la iglesia primitiva, era un hombre tremendo. Pero el currículum, ¿cuál es? De la escuela de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, religioso con todo su conocimiento, todo lo que usted quiera poner, un rabino, conocedor de la ley. Y llega un momento que tiene un encuentro con Jesús. ¿Está conmigo? Amén. Y se cae todo el espíritu religioso. Yo sé que hay muchas personas que se confrontan y dicen, pero yo ya fui bautizado cuando en la iglesia católica me bautizaron, pastor, yo no necesito bautizarme otra vez. En la iglesia católica le bautizaron. Pero cuando usted tiene a Jesucristo, usted tiene que bautizarse. Amén. Porque es su decisión personal. Mi relación con Cristo es
personal. Y el apóstol Pablo entonces deja todo lo que él era antes, y cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ese encuentro fue poderoso, que cayó al piso, quedó ciego, y en ese momento luego Dios le dice a Ananías: anda a tal lugar y pon manos sobre él, porque el momento que él recupere la vista me es útil para el ministerio. Pero ese momento también él va a dar un paso de obediencia, un testimonio público de que es un siervo de Dios, y él se va a bautizar. ¡Aló! ¿Cuántos quieren bautizarse? Dije, yo no sabía, pero hoy sí me voy a bautizar, pastor. Hoy sí. Yo quiero ser un seguidor de Cristo. Amén. Quiero en esta mañana que usted pueda tener esa plena convicción. No solo fue para aquellos que se van a bautizar, fue para toda la iglesia. Amén. Caminar en Jesucristo y caminar en obediencia. Amén.